Bendito sea el nombre de nuestro Padre, bendito sea Él que nos concede este día delante de su presencia, un día maravilloso, un día que va a estar soleado de mañana de domingo, ¿verdad? Hoy quiero llevarles un tema que sea de refuerzo y que sea de bendición y que sea confortante para sus almas, para todos los oyentes y las oyentes, que va a ser este tema de palabras contra el hastío, ¿verdad? Porque muchas veces es como si no encontráramos motivos, ¿verdad? Para ir hacia adelante, ¿no? Y más cuando uno ve aquello de que caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, no necesariamente en medio de guerras físicas, sino más bien en que compañeros tuyos de milicia van cayendo porque no hay mayor peste que la mentira y van cayendo como moscas uno por uno, ¿no? Es tremendo. Entonces muchas veces pues nos cuesta echar para adelante, como se dice, y quiero que esta palabra sea una palabra de ánimo para, pues eso, para cobrar vigor delante de Elohim, ¿verdad? Palabras contra el hastío. Y yo recibí este tema hace como un mes, mes y medio, cuando me subí a mi terraza y me viene el verso de Daniel que dice, fíjese, un verso que aparentemente estaría desconectado porque supuestamente estaría ahí descabalado, que no se sabría dónde poner, ¿no? Pero me hablaba a mi corazón mi Elohim y me decía, acuérdate cuando Daniel decía, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿No? Porque yo oteaba el horizonte y lo veía bonito, ¿no? Entonces trataba de unir la idea de lo precioso que es el mundo, de lo preciosa que es la tierra, con el plan de Elohim, ¿no? Y con lo imperfecto que se ha tornado el hombre y lo miserable que se ha tornado el hombre, ¿verdad? Entonces yo trataba de unir esos dos conceptos y entonces es cuando me vino el verso de ¿cuándo será el fin de estas maravillas?, decía el profeta Daniel. Y entonces eso nos lleva a vivir cada momento, ¿verdad? A degustarlo, a saborearlo. Porque todo lo que vivimos es una maravilla. Es una maravilla por su rasgo insólito. Porque esto ya no da para más. No da para más ni se va a volver a repetir nunca. En contra de lo que creen los impíos, el eterno retorno y toda esa basura. Pero en verdad esto no se va a repetir nunca porque vivimos en una excepcionalidad. Y como decía Borges, ¿no? Jorge Luis Borges decía que la muerte es lo que es de dioses. Porque si fuera un universo de inmortales, de gente que no muriera, no tendría mérito la vida ni las obras que se hacen en la vida, pero puesto que existe una muerte, la muerte es lo que convierte a los dioses en dioses, ¿entienden? Por su excepcionalidad. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque en la obra hay riesgo a perder. Si no hubiera ese riesgo a perder la vida, a perder lo que sea, no podríamos llegar a ser valientes, no podríamos llegar a ser Elohim, no podríamos llegar a ser dioses, ¿verdad? Pero puesto que existe una muerte, las obras cobran más valor, las declaraciones, las palabras cobran todavía más valor y más vigencia, ¿verdad? Es tremendo, es precioso de entender. Entonces, Daniel decía, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y hablaba a mi corazón de una manera, como se dice aquí, flipante, en cuanto a vislumbrar el goce que debe ser siempre la vida. 12:6 al
al 10 del libro de Daniel, dice así. Bueno, es que es necesario el contexto, pero por supuesto no vamos a pararnos en el contexto, vamos a pararnos en el verso que es, pero para que lo entiendan. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Por cierto que ya vimos que resplandece el firmamento con la luz propia de las estrellas, que al día de hoy eso sería un concepto denostado por el ego y todo eso. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y entonces ya le da el tiempo, un tiempo, sí, la mitad de un tiempo, en el verso 7, pero esta es la pregunta que hace este varón vestido de lino, que declara implícitamente en la pregunta, ¿cuándo será el fin de qué? Del mundo. ¿Qué es el mundo? Una maravilla, algo insólito, irrepetible, por tanto, precioso de vivir, una experiencia preciosa de vivir. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Estas maravillas que ves cuando alzas la vista, ¿verdad? Tremendo. Ahora, la gente que está imbuida en los móviles, en la tecnología, en el Facebook, etcétera, en las redes sociales, se pierden la excepcionalidad de la vida. Ya les han quitado hasta eso. Imagínense. No solamente no los dejan disfrutar, sino ni siquiera ubicarse en lo que están viviendo. ¿Entienden? Lo primero para disfrutar de la vida es ubicarte en dónde estás viviendo, en qué tiempo estás viviendo, qué es lo que estás viendo. Estás viendo maravillas. Y la gente vive languideciendo, pensando que le toca una vida de tristeza, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? Cuando una mente se deja de las manos de Elohim. Entonces, fíjense que vamos a hablar de dos senectudes de la vejez de Abraham en contraste con la vejez de Jacob. Y verán ustedes la diferencia. Porque la vejez de Abraham se refleja en Génesis, Bereshit 17:1, y declara así. Dice, era Abraham, entonces todavía no tenía la Hei de vida, la Hei de vestidura, la Hei de revestir el pensamiento, el habla y la acción. Entonces era Abraham de edad de 99 años cuando le mostró Yahweh y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Perfecto en el sentido de íntegro, ¿verdad? Entonces, la vida de Abraham fue perfecta delante de Elohim. Y esa perfección involucró que la propia vida de Abraham fuera placentera ante Elohim y que a él mismo, como luego declararía él mismo, Abraham, la vida le pareciera placentera, ¿verdad? Placentera. Bien placentero he sido delante de mi Elohim. Eso lo declara Abraham, ¿verdad? Y en Jeremías 31:20,
en el libro de Jeremías, mis preciosos y mis preciosas, en 31:20 de Jeremías, dice, ahora hablando de la descendencia, de esa promesa que se le hace a Abraham y que la cree y que la toma y que saluda al Mashiach, como vimos en el tema de Shabbat. Ahora dice, de la descendencia de Abraham, que toma hasta este tiempo, dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Se deleita Elohim, de la misma manera que se deleitó y tomó placer en la vida de Abraham. Se deleita en Efraín. Pues desde que hablé de él, me acordé de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Necesariamente tendré de él misericordia, dice Yahweh. ¿Por qué? Porque se deleita con él, con Efraín. ¿Entienden? Es deleitoso. ¿Por qué? Porque es el cumpliciento de la promesa a Abraham. Y eso nos abarca hasta el día de hoy. Entonces Efraín es un deleite, un placer para el Eterno, bendito sea, ¿verdad? Por eso nos ha ido sacando, por eso nos ha ido sacando de todas las iglesias, de todos los tinglados que tenían montado, ¿verdad? Perversos. Entonces, esa vida de Abraham y luego la vida también de Efraín contrasta con la de Jacob, que se refleja en Génesis 47, en Génesis 47, verso 9. Esto lo declara el propio Jacob al faraón que estaba al dominio de Egipto, al gobierno de Egipto en tiempos de su hijo Joseph. Y entonces le dice, cuando se lo presentan a faraón, a Jacob, su hijo José, dice, y Jacob respondió a faraón, los días de los años de mi peregrinación, toma, claro, eso sí, la vida, el mundo es un peregrinaje, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, pero es un disfrute, dada su excepcionalidad, dada que es una maravilla, digna de ser vivida, porque es algo insólito, algo excepcional, algo irrepetible. Los días de los años de mi peregrinación son de 130 años. Y él dice, los contempla esos años, esos 130 años, nada menos. Dice, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Entonces, ¿cómo puede ser que a Jacob digamos que no se le hizo largo, sino es que se le hizo corto y malo? O sea, se le hizo una mala película, su vida, ¿verdad? Le dio esa sensación. Ahora, precisamente ahí, cuando declara esto, es cuando se revigoriza, teniendo ya la compañía de sus 12 hijos, incluido Joseph. Ahí resucita prácticamente Jacob, se le extiende la vida, ¿verdad? Allí en Egipto con su hijo Joseph, al que creía muerto, ¿verdad? Entonces a partir de aquí se reactiva, ¿verdad? Pero su vida anterior la ve él, digamos, ve que su vida y la promesa que se le dio a Abraham y que toma él, Jacob por supuesto, la ve como muchas veces truncada, y eso es lo que le hizo perder la confianza en esa promesa y lo que le hizo vivir a medio gas, años pocos y malos. ¿Por qué? Porque le pareció que esa descendencia prometida iba a ser truncada o había sido truncada con la muerte de José o la hambruna que vivieron también en la previa a ir a Egipto, ¿verdad? Que eso es lo que les hizo ir a Egipto y conocer a Joseph. Entonces, claro, como contempló eso, contempló que le pareció que las promesas a veces parecían como truncadas, porque no entendió, no encajó la muerte de su hijo Joseph en medio de las promesas
hechas a su descendencia, ¿verdad? Entonces eso no lo encajó bien, entonces por eso le parecieron sus años pocos y malos. Y Abraham, sin embargo, se declara como bien placentero y se declara como perfecto para Elohim. Tomó placer Elohim de él. Entonces, ahora, Abraham tampoco fue una vida que nunca dudara y que nunca diera paso a la más mínima duda. No, eso no existe, eso no es humano. Donde hay humanidad, siempre hay un pensamiento que se cruza, que te quiere llevar precisamente a la desazón, a ver tu vida como truncada, a ver las promesas de Elohim no realizadas o incluso no realizables, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, Abraham casi se dio por muerto por el atractivo de su mujer, cuando le tocó a él ir a Egipto, ¿verdad? Creyó que lo iban a matar, que lo iba a matar Faraón y los egipcios por el atractivo de su mujer. Entonces ahí vemos que no siempre fue una emuná, digamos, pues eso, magnífica. No, se le cruzaron sus ideas, sus pensamientos, pues de hombre. Eso, la típica incertidumbre, desconfianza, todo eso es así, ¿verdad? Pero sin embargo, nunca él creyó en la promesa. Entonces él nunca la vio truncada, pese a que él era estéril, pese a que ya estaba viejo, pese a que se casó con una estéril, Sarai, etcétera, ¿verdad? Pero creyó. Entonces, como no lo vio truncado y confió, eso es lo que le hizo ser placentero y que su vida fuera placentera delante de Elohim, ¿verdad? Entonces eso es la satisfacción más grande que se pueda tener en esta vida, ¿verdad? Pero, repetimos, es la confianza y ver la vida como una maravilla constante. Son maravillas constantes, así lo ve Abraham, confía. Cada momento de su vida, cada día después de la promesa era una aventura, porque veía la promesa que se estaba cumpliendo poquito a poco, en Isaac, en Ismael, en Jacob luego, ¿verdad? Entonces cada día para él era una aventura y una maravilla. ¿Por qué era una maravilla? Porque él no podía ni su mujer podían tener descendencia y sin embargo la tenían. Entonces era algo insólito, excepcional, maravilloso de vivir esas experiencias, ¿entienden? Entonces Jacob, sin embargo, como desconfió y la vio truncada por la muerte del hijo de Joseph, supuesta muerte que luego no se produjo, que luego fue la historia tan bonita como es, ¿no? Pero como él lo vio muerto, pues no encajó bien esa promesa, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia, que no hay que ver nunca el plan de Elohim como truncado, sino siempre confiar. Eso es lo que te va a dar calidad de vida y eso es lo que te va a hacer contemplar la vida como la maravilla que es. Y como maravilla que es, va a desaparecer. Por eso es maravilla. Este mundo va a desaparecer. Por eso precisamente es maravilloso. Porque va a tener un fin. Si se prolongara en la eternidad, no sería excepcional, ni maravilloso, ni digno de ser vivido. ¿Entienden? Entonces, esos son los conceptos que hay que tener claro. En Lamentaciones, fíjense, el profeta llorón le llaman a Jeremías. Ahora, fíjense en esta tremenda palabra de Lamentaciones. Lamentaciones 3, 22, 23. Dice: por la misericordia de Yahweh, por la rahamín de Yahweh, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice: nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Bendito Elohim. Renuevas tus misericordias cada mañana. Así se contempla, así se ha de contemplar el mundo.
como una maravilla que se despliega día por día, renovada cada mañana, sus misericordias. Así vivía Jeremías, y a este le llamaban el profeta llorón. Pues entonces decimos, ¿quién supiera reír como lloraba Jeremías, no? Renovadas misericordias cada mañana. Entonces, entendemos que dolor, muerte y enfermedad son anecdóticas experiencias, son anécdotas en medio de la eternidad que vamos a vivir en plena felicidad. ¿Entienden? Entonces, así hay que contemplarlo, el dolor, la muerte y la enfermedad como anecdóticas. Entonces, hasta eso hay que disfrutarlo. Porque son anecdóticas experiencias que pronto parecerán la mayor aventura en la historia de la eternidad. Esto que estamos viviendo, en medio de dolor, muerte, destrucción, enfermedad. Esto va a ser la mayor aventura en la historia de la eternidad. Y lo que nos va a dar un nombre eterno. Con una piedrecita blanca vamos a tener un nombre eterno, una vibración nueva para nosotros, para vibrar en ese nombre nuevo que se nos va a dar. Apocalipsis 2:17 lo dice así. Y es que el nombre de por sí es un plan. Y entonces todo influye. El nombre que te ponen, ¿verdad? Es un plan. El nombre que te ponen es un plan. Entonces, el otro día me acuerdo yo que viendo un programa vi que un niño que se había quedado inválido por caerse hacia atrás y romperse la columna y le tenían que dar papilla, porque el niño no podía ni hablar siquiera. ¿Cómo se llamaba? Cristobel. Cristobel. Cristo de la confusión. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Verdad? Bueno, pues lo mezclan y programan al niño con ese nombre. Entonces, ¿qué trae? Desgracia. Sin embargo, de lo que estamos hablando con la piedrecita blanca va a ser todo lo contrario. Es una vibración de salud, porque es una vibración nueva en un ambiente, en una atmósfera, pues eso, prístina delante de Elohim, límpida, ¿verdad? Entonces dice, en Apocalipsis 2:17, 2:17 del libro de Apocalipsis, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Ruach dice a las congregaciones. Al que venciere, daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita, que por cierto, maná es una asimilación perfecta del alimento. Todo asimilable, todo revigorizante y todo para constituir tu salud. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, para que vibres en una atmósfera perfecta, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Nosotros conoceremos ese nombre y por qué nos está llamando así. Es precioso. Ahora, ¿qué es lo que hay que buscar en esta vida? Y esto tienen que entenderlo para hallar shalom, porque si no, no van a hallar shalom, plenitud, ni siquiera alegría en esta vida. No van a vivir con alegría si no entienden esto. Esto es lo que se persigue en esta vida, mis amados y mis amadas. Si no lo entendemos, estamos fritos en nuestras propias necedades. 2:7 del libro de Romanos dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, en hacer el bien, buscan. ¿Qué buscamos? Los que perseveramos en hacer el bien, ¿qué buscamos? Gloria, esplendor, honra e inmortalidad. Esto es lo que buscamos, esto es lo que perseguimos. Quienes niegan que lo que se persigue en la vida, y como se ha de contemplar viendo un despliegue maravilloso de misericordia de Elohim renovada cada mañana en esta vida, el objeto de esta vida, moverse en esta maravilla de vida, es buscando, mediante perseverar en el bien hacer
que nos lo descifró completamente nuestro Mashiach, lo que es el bien hacer, buscar esplendor. ¿Qué buscamos? Esplendor. Esto al día de hoy sería denunciado por los que predican la palabra de poder, ¿verdad? Por los necios que predican la palabra de poder en estos días, porque según ellos buscar gloria, buscar esplendor sería algo egoico, sería algo de ego, ¿verdad? No saben ni dónde están parados. Buscan gloria, esplendor y honra. Claro, queremos ser honrados, pero a su debido tiempo y por los que merece la pena esperar que te honren, no por unos cualquiera que no entienden ni dónde están parados y que incluso la honra les parece como que es una inflamación de ego o que la honra está mal. No, buscamos en esta vida de maravillas, de cosas insólitas, de experiencias insólitas y únicas que vivimos, ¿verdad? Dice, honra e inmortalidad. ¿Qué buscamos también? Inmortalidad, inmortalidad. Y la inmortalidad bajo un nombre nuevo, bajo una eternidad con Mashiach. Entonces es una inmortalidad que tiene pleno sentido, porque es una inmortalidad que no va a rayar en dolor, en muerte, en aflicción, sino en todo lo contrario, en una inmortalidad, en una vibración, en salud, en todos los sentidos, ¿verdad? Por eso hemos de buscar esa inmortalidad, esa inmortalidad. Salir de esos conceptos que hacen ver que perseguir la inmortalidad de un nombre eterno que te labras en esta vida, dado por el Mashiach, que es quien te da la honra, quien te da la piedrecita blanca, quien te da un nombre eterno para vibrar en salud toda la eternidad, ¿verdad? No te engañes a ti mismo, si es lo que persigues. Esplendor, honra e inmortalidad. Y quien no se sitúe en que en el fondo de su corazón lo que busca es eso, está perdido, está vendido, porque va a intentar fingir algo que no es. E intentando fingir algo que no eres, te vas a complicar la existencia y no vas a disfrutar de las maravillas que Elohim despliega en cada mañana, ¿verdad? Entonces, esta es la manera de vivir. Estas son las palabras contra el hastío, ¿verdad? Para que la vida no te parezca un hastío, no te parezca fastidiosa, ¿verdad? Tú has de regocijarte en la excepcionalidad que es esta vida, porque lo excepcional es la muerte, el dolor y la enfermedad. Lo eterno va a ser ese nombre que te labres en esta vida, dado por el Mashiach, si perseveras en bien hacer, en ese bien hacer que nos descifró y nos catalogó preciosamente en su testimonio propio Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Y hasta aquí esta enseñanza que yo creo que es preciosa y que nos ha de llevar a vivir la vida con satisfacción, con entusiasmo, con ilusión, ¿verdad? Si quieren llamarle ilusión, satisfacción, plenitud, ¿verdad? Alegría constante de vivir, ir contra ese hastío que muchas veces nos parece la vida fastidiosa. No, la vida es excepcional, estés solo o estés acompañado. Nada más el hecho de elevar tu vista, de contemplar, de otear el horizonte, son cosas excepcionales. Cada experiencia es excepcional, cada experiencia es preciosa, por única, ¿verdad? Tú mismo eres único, excepcional y precioso. Y hasta aquí estas palabras contra el hastío. Tengan una feliz mañanita de domingo y gracias por las suscripciones, los me gusta, los comentarios, se lo agradecemos mucho porque delante de Elohim somos almas, somos betulás, vírgenes, mujeres, ¿verdad? Y mi madre tiene una cuplilla que dice:
como los globitos somos las mujeres, nos llenamos de aire cuando nos quieren. Por eso nosotros también agradecemos las palabras de cariño, y las suscripciones y los me gusta pues nos hacen eso, llenarnos de aire del bueno, del buen Ruach, del Ruach HaKodesh. Así que besos y abrazos para todos y todas. Shalom, shalom.